Yo estuve muy bendecido en el centro de conexión y estuve también muy bendecido en el estudio que tuvimos. Hoy con mi esposa estábamos repasando lo del estudio y estábamos pensando, ¿nos dará el tiempo para terminar el próximo martes? Y entonces estamos viendo si pedimos permiso a la iglesia para que me permitan, a lo mejor si no terminamos un martes más, si es que no terminamos, porque la verdad es que es bastante material que cubrir. El de hoy no tiene continuidad con las hojas que ustedes recibieron, pero tiene continuidad con la temática que estamos viendo. Y la temática que tiene como nombre es Jesús, el todo de la Biblia. Y el tópico de hoy es Jesús, el todo de las Escrituras. ¿Sí? Que viene a ser lo mismo, ¿no? Viene a ser lo mismo, pero simplemente le cambié una palabrita. Y ahí vamos a estar viendo dos pasajes que son centrales. Hablemos sobre algo que tiene que ver con esto. Éxodo es un libro que habla sobre redención. Y ahí vamos a estar hoy hasta donde llegue. Si no termino el sermón hoy, lo terminaré el próximo domingo porque voy a darle continuidad. De aquí de Éxodo vamos a ir atrás en otro domingo a lo mejor, porque voy a hablarles sobre José. Ahora, ustedes saben que yo no hablo casi del Antiguo Testamento. Yo normalmente me enfoco a predicar más del Nuevo Testamento y obviamente es ahí donde queremos sacar tiempo para eso. Déjeme mostrarle, antes de entrar a Éxodo, déjeme mostrarle una foto que está en este lugar. Miren esa foto. Algunos de ustedes conocieron a ese caballero de mano derecha, ¿verdad? Algunos de ustedes lo conocieron. Él es un pastor en Estados Unidos. Ha estado haciendo una labor encomiable. Este hombre se llama Tony y su esposa. Tony de joven me invitó muchas veces a su casa. Tony fue un joven muy agradable que invirtió de su tiempo y de su comida e incluso de su apartamento, porque en su propia casa tenía un apartamento separado. Entonces muchas veces pasé con él. Ahora, la foto de la izquierda es Tony, un poco más joven, y el que está en la roca es su servidor, también un poco más joven, por no decir que mucho más joven. Ahora, usted dirá, pero pastor, ¿para qué me enseña eso? Yo quería enseñar otras fotos para que no pareciera yo, pero ustedes miran eso que tengo ahí en el estómago. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esos que tenían cassette? ¿Cómo se le llamaba? Walkman, that one. Ese era, porque en ese entonces todavía se usaban eso, ¿no? Ahora, si yo le cuento la historia detrás de todo ello, usted se va a sorprender. ¿Por qué? Porque al usted ver la primera foto, usted simplemente dirá, se la están pasando rico, un día de descanso, o se fueron al río, porque ustedes ven ahí como un riachuelo a la par. Pero la cosa es que esa foto nos la tomamos, le voy a decir cuándo. Habíamos ido para una campaña de 2 semanas en Panamá. Eran campañas evangelísticas. Tony iba a trabajar con niños y yo iba a dar las conferencias en la ciudad de Panamá. Habíamos pasado 3 conferencias, 3 noches de campaña. Habíamos tenido actividades ya para niños. Y una de esas noches, y recuerde, la única manera que usted va a saber de esto es porque yo se lo estoy diciendo. Pero cuando usted ve la foto, usted está pensando nada más en ¿qué? En un día que se la pasaron bien rico, ¿no? Veníamos de regreso de la ciudad de Panamá después que esa noche, o la noche anterior, Estados Unidos había invadido Panamá. Habíamos salido de Panamá, o estábamos en la frontera entre Costa Rica y Panamá, sabiendo que el gobierno de Estados Unidos estaba bombardeando en el aeropuerto y algunas partes de la ciudad de Panamá. Y el pastor nos urgió para que saliéramos lo más pronto posible. Y en la mañana, en cuanto amaneció, el pastor llamó y consiguió 2 boletos por tierra, o sea, por bus, para que pudiéramos movernos de Panamá y llegáramos a Costa Rica antes de que las cosas fueran peores. Cuando llegamos a la frontera entre Costa Rica y Panamá,
el gobierno de Panamá cerró las fronteras y nosotros salimos justo a tiempo para no quedarnos encerrados en Panamá. Ahora, eso lo saben porque yo se los estoy contando, pero no, al solo ver la foto no entienden qué es lo que está sucediendo ahí. Y es lo mismo con el libro de Éxodo. Cuando leemos la historia, sabemos que algo estaba... De hecho, ustedes pueden contarme la historia del Éxodo mucho mejor posiblemente de lo que yo lo pueda hacer. Pero el Éxodo tiene unas cosas tan lindas, tan aplicables, y recuerden que estamos tratando de sacar a quién, la figura principal en este aspecto es la figura de Jesús, nuestro Redentor. Ahora, déjeme ir de otra manera para comenzar el tópico, y le digo, no voy a ir rápido porque quiero ser específico en esto. Tengo una tarjetita de Second Cup. Second Cup me encanta. Y en esta tarjetita, como algunos de ustedes también tienen de Tim Hortons y otros tienen de, ¿cómo se llama esa? De Starbucks y otros tienen de McDonald's. Yo tengo un montón ahí que ni las uso. No sé para qué las traigo, pero tengo Second Cup, es el preferido mío, porque es para mí el mejor café al estilo que a mí me gusta. Respeto las opiniones de los demás. Ahora, yo voy y cada vez que compro un café, yo paso la tarjeta y me preguntan dos cosas. Uno, collect o redeem. Y yo le contesto en mi muy avanzado inglés, I want to collect the point. ¿Ya? Y luego de eso, cuando voy, digo, yo creo que ya tengo para un cafecito gratis, ¿no? Y me pregunta la chica antes de que vaya a pagar, do you want to collect the point or you want to redeem? Y yo le digo, I would like to redeem the coffee. Y ella checa y me dice, no, todavía no tiene para... Ay, me molesta porque ya me he comprado como 3 cafés y yo espero que ya tenga acceso a una. En este aspecto de redimir los puntos por recibir algo a cambio, es algo similar sin puntos, porque es algo en la que el Señor redime nuestros pecados sin que nosotros hagamos nada por ello, excepto recibir a quien es el Redentor de la humanidad. Eso me mete de directo al libro de Éxodo, cuando Jesús habla a la gente de aquel entonces acerca de las Escrituras, porque sabían que existía el Éxodo, porque sabían de la historia de Moisés, pero parecía que no lo vivían. Y hay 2 pasajes que hoy estaremos comparando, Deuteronomio capítulo 5 versículo 26 y otro más que está en Juan 5, 37 hasta el 40, y los puse así para que podamos estar analizándolos. Y vamos al primero. Dice, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Y este párrafo, esta palabra usted la puede encontrar y la puede leer completo, y está hablando del pueblo cuando están al borde o a los pies del Sinaí. Ahora déjelo ahí, vamos al otro pasaje. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. En la primera nosotros nos encontramos con un pueblo que está atemorizado por lo que está viendo, relámpagos y truenos que está ahí en ese momento dándose. Pero en el segundo estamos viendo a un Señor Jesús hablando. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz. Es tremendo lo que él está diciendo ahí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Por cierto, en Deuteronomio ellos no vieron nada de eso, ellos no vieron su aspecto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Esto es tremendo. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, ¿cuáles son esas Escrituras de las que habla ahí? ¿Cuáles son? ¿Me ayudan? ¿Cuáles? ¿Cuáles son las Escrituras, familia? Ya ustedes ya lo vieron conmigo, eso, ya ustedes ya se lo saben. El Antiguo Testamento, claro que sí, el Antiguo Testamento.
Y entonces dice en el versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y hay varias cositas que suceden ahí. Varias cositas. Jesús les está hablando a ellos. Ellos saben de la ley de Moisés. Y les está llamando la atención porque no aceptan, porque no creen a lo que el Señor les está hablando. Y yo les quiero llamar la atención a estos tres puntitos en el versículo 40, en el versículo 43 y en el versículo 44, donde dice, no queréis venir a mí. Ahora sí, si me pasa al siguiente slide, por favor. En el versículo 40, él dice, no queréis venir a mí. En el versículo 43, no me recibís. Y en el versículo 44, no buscáis la gloria que viene de Dios. Tres aspectos que les hace ver a ellos que a pesar de conocer la ley de Moisés, que a pesar de conocer lo que ahí se dice como historia, ellos no lo ponen en práctica. Y no tiene que ver con un asunto, un problema intelectual que ellos tengan. No era que tuvieran falta o mucho conocimiento. Era un problema moral, era un problema teológico, era un problema espiritual que ellos tenían. Por eso se negaban a ese aspecto. Oigan, familia, qué incomodidad, ¿eh? Me pasó la vez pasada también. Y esto yo lo hago porque, por respeto a todos ustedes, porque yo podría decir, yo estoy bien y no quiero contagiarlos a ustedes. Y puede ser que yo sea el que tenga, o puede ser al revés, puede ser que venga de otro lugar. Por respeto, es por respeto. Este es el punto, familia. Este es el punto principal de esta sesión que tendremos hoy. Y es que la gracia de Dios trae liberación en todo momento. Esa es la base, por así decirlo, del libro de Éxodo. La gracia de Dios trae liberación. Todo lo que uno ve en el Éxodo es por gracia de Dios. Esa es la parte que muchas veces no logramos entender totalmente porque estamos haciendo cosas para tratar de ganarnos el favor de Dios. El Éxodo es el segundo libro del Antiguo Testamento, que obviamente ustedes saben lo que significa, y es salir de. Este libro es un mensaje divino de liberación y que representa la gran obra de Dios redimiendo al hombre de varias cositas, de su esclavitud, óigalo bien, de su esclavitud. Estamos hablando del Nuevo y luego nos vamos del Viejo y al Nuevo Testamento. De la esclavitud, del pecado y de la muerte. Lo que el apóstol Pablo llama en Romanos capítulo 8, 21, la gloriosa, ¿sí? La gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y esto usted lo puede ver ahí en Romanos 8, 21. O sea, el Señor lo que hace ahí en Éxodo es mostrarnos cómo Él libera al pueblo de esclavitud, de muerte y de pecado, que viene a ser lo mismo en nuestro contexto a través de nuestro Señor Jesucristo. En Éxodo vamos a ver la liberación que muestra el poder de Dios. Vean tres elementos. Liberación que muestra el poder de Dios. La ley que muestra la justicia de Dios. La ley. O sea, la ley no era mala. Y el tabernáculo que muestra la presencia de Dios. Tres elementos que están ahí en el libro de Éxodo, pero que muchas veces no le prestamos atención. Y en Éxodo yo le voy a poner atención a 6 aspectos a considerar en el libro de Éxodo. Y póngale mucha atención, no los voy a decir todos de un solo, voy a ir uno por uno. El primer aspecto que voy a resaltar es el nacimiento de Moisés. El nacimiento de Moisés. Habían 400 años de esclavitud en Egipto. El pueblo había estado ahí. Y la gente ha pensado que todo el libro de Éxodo tiene que ver con la liberación del pueblo de Israel. Y ese no es el mensaje principal. El mensaje secundario es ese. El mensaje principal es otro. Todo gira en torno a que Dios endurece el corazón de Faraón y entonces viene el poder de Dios manifiesto. Pero hay 2 cosas que están intrínsecas en todo el libro que uno puede ver a Dios obrando. Y la primera es
lo que Dios va a hacer en el libro de Éxodo es simplemente respuesta a algo que ya Él había dado como promesa. La segunda es la liberación, cuando dice que Él escuchó el llorar, escuchó el clamor del pueblo que estaba bajo ferviente esclavitud. Y uno sabe que esta esclavitud se dio previo a una posición de liderazgo que había habido a través de José. ¿Se acuerdan de José? Entonces uno termina el libro de Génesis y uno se encuentra que la generación y el rey que estaba en Egipto murieron, y nadie sabía lo que había pasado en esos años anteriores. Una generación, 2 generaciones, no sabemos cuántos habían pasado, pero aquí dice que ellos pasaron 400 años de esclavitud. Eso quiere decir, familia, que José ya había muerto tiempo atrás, reyes habían muerto, y una generación de gente que no sabía nada de lo que Dios había hecho, ahora estaba en el gobierno, ahora estaba viviendo, habían hecho nuevas familias, nueva gente estaba en medio de ellos. 400 años de esclavitud. Dios le había prometido liberación al pueblo. Y mire lo que dice Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14. Dice así: entonces, eso es lo que dice Génesis a Abraham. Y ahí es donde les digo que Dios lo primero que está haciendo es cumplir la promesa. Y segundo es sacando al pueblo porque escuchó su clamor. O sea, se acordó el Señor. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia, vea la palabra, que tu descendencia morará en tierra ajena. ¿Y será qué? Esclava allí. Y será oprimida por 400 años. Esto ya había sido dicho. Ya había sido profetizado. Versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán señálelo, ¿con gran qué? Pero lo interesante de esa riqueza, cuando uno mira el texto de Éxodo, uno se da cuenta de que la forma en que Dios lo hace es tan tremenda. Y en este contexto aparece un tipo de Cristo, y ese es Moisés. Por eso le dije, ese es el primer aspecto que vamos a estar tocando, el nacimiento de Moisés. Deuteronomio 18, 15 al 18 dice de la siguiente manera. Deuteronomio 18, 15 al 18. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantaré, Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. ¿Cuándo vimos eso? El martes pasado. Eso lo vimos el martes pasado en el estudio. No me voy a quedar ahí. Ahora, esta parte que le digo, aparece un tipo de Cristo en Moisés, es porque hay un tremendo paralelismo, hay una tremenda comparación entre lo que Moisés vive y lo que el Señor Jesucristo vive, entre lo que Moisés hace y lo que el Señor Jesús hace. Y eso lo queremos ver. Cuando uno mira, por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 45, uno se encuentra con un hecho interesante ahí. Juan 1:45. A ver si me lo ponen, si lo encuentran rápidamente. Juan 1. Si alguien me lo quiere leer, por favor, que ese no lo tengo aquí yo. Juan 1:45. ¿Cómo dice? No, todos los que aparecen ahí. ¿Cuántos aparecen? Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió ¿quién? Moisés en la ley, así como en los profetas. ¿Cuáles son los 3 sectores que estamos viendo en Jesús en toda la Biblia? ¿Cuáles son las tres partes? ¿Se acuerdan? Eso lo tienen ahí en sus escritos. Las 3 partes son: ok, pero eso es en los evangelios, de los evangelios en adelante. Pero las 3 partes que estamos viendo son: 1, profetas;
Y ya, son las tres secciones. Esas son las tres que vemos. Entonces aquí él está hablando de Moisés, que es el Pentateuco, la ley, y los profetas, no está incluido los salmos. Pero él está haciendo hincapié en que hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Cuando usted revisa la muerte de Esteban, léalo. Yo anoche estaba saboreando todo el aspecto, como hay como un resumen de todos los hechos en el Antiguo Testamento, en la predicación de Esteban antes de morir. Y en ambos nacimientos, tanto en el nacimiento de Moisés como en el nacimiento del Señor Jesús, en ambos hay un tremendo paralelismo de cómo ellos vienen a este mundo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, esa es una palabrita interesante. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, usted revisa Gálatas 4:4, dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Otro de los pasajes que usted y yo vimos el martes anterior. Nace Moisés. ¿Cómo nace? En la misma circunstancia en que nace el Señor Jesús. Moisés nace en penumbra, en momentos de gran necesidad, y cuando esto sucede, Faraón, ¿qué es lo que hace? Manda a matarlo. Pero Moisés fue preservado hasta el tiempo de su aparición. Por eso le leí Gálatas, porque cuando vino el cumplimiento de lo que Dios quería hacer para el pueblo, vino Moisés. Cuando Dios vio que el tiempo estaba cumplido, envió al otro redentor llamado Jesús. Hay un paralelismo entre el uno y el otro, hay una comparación, hay una tipología entre el uno y el otro. Tanto Jesús como Moisés vienen a este mundo bajo un eslogan, y yo no sé si usted le ha puesto atención, y ese eslogan es: los hombres mueren, las niñas viven. Ese fue el eslogan de ambos. Cuando nace el Señor Jesús era lo mismo, aunque aquí en el nacimiento del Señor Jesús había que matar a los niños, no tenía que ver con las mujeres. Pero en el Antiguo Testamento es: los hombres que nacen mueren, los niños que nacen hombres mueren, las niñas se preservan. Ese es el eslogan, un eslogan de muerte. Y lo mismo cuando el Señor Jesús nació, había un eslogan de muerte. Y hay un eslogan de muerte para cuando nosotros también venimos a desde el momento en que usted y yo lanzamos nuestro primer chillido en el hospital, hay un eslogan de muerte sobre nosotros. ¿Sí? ¿Por qué digo eso? Bueno, yo me encontré con un pasaje que me gustó mucho, y es 1 de Pedro capítulo 4, versículo 6. Este pasaje dice así, 1 de Pedro 4, 6: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. ¿Ha sido predicado el evangelio a quiénes? A los muertos. A usted y a mí antes, ¿sí? Porque ahora ya estamos vivos. Para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu para Dios. Eso dice la Biblia. No solamente le pagan, sino que ahora Moisés tiene todo gratis, estudios y acceso a todo lo mejor. Tiene acceso a todo ello. O sea, vea cómo va el trabajo de Dios ahí. El punto es que tanto Moisés como Jesús fueron llamados a traer liberación a un pueblo que estaba esclavizado. El uno le trajo liberación a un pueblo, a una raza. El otro le trajo liberación universalmente hablando a todos los hombres de este mundo. Esa era la labor de uno para con el otro. Yo me encontré con unos datos importantes que me gustaría compartírselo. Charles Swindoll lo pone de esta manera en cuanto a la vida de Moisés. Y él dice que la vida de Moisés debe dividirse en 3 segmentos de 40 años. Dice, los primeros 40, yo creo que se los están apareciendo ahí por si los quieren notar. Los primeros 40 están en Egipto, siendo educado en las mejores escuelas de los egipcios. Los segundos 40 años en el desierto, siendo cuidado y enseñado por Dios. Y los finales 40 con el pueblo hebreo en el desierto, asistido por luchas, por desánimos, por pruebas, enseñado por la ley de Dios
la cual recibió del mismo Dios. Esa es lo que dice Charles Swindoll en uno de sus escritos. Ahora, es tremendo. Me gusta mucho lo que dice Moody, uno de los grandes predicadores, reconocido grandemente en todo el mundo cristiano. Lo puso de una forma muy remarcable en su biografía. Y ahí lo van a ver también, ahí está. Aunque está ahí en inglés, yo lo copié y lo pegué simplemente como aparece en el libro. Dice que los primeros 40 años de Moisés los pasó pensando que era alguien. Los segundos 40 aprendiendo que no era nadie. Y los terceros 40 años lo descubrió sabiendo lo que Dios puede hacer con un don nadie. ¿Cuándo empieza a servirle Moisés al Señor? Empieza a servirle cuando tenía 80 años. Y no creo que lleguemos usted y yo a esa edad para empezar a servirle. Ahora es cuando tenemos que servirle al Señor. Así que la primera parte de esto es ponerle como el fundamento para ver a Moisés como un prototipo de redentor de un pueblo, a la vez que nuestro Señor Jesús como un redentor de todo un mundo entero. El segundo aspecto que viene a continuación es la Pascua. Moisés representa a Cristo como nuestro Salvador. Pascua. Este es el segundo evento en el libro de Éxodo. Y en los capítulos 11 y 12, ahí usted puede encontrar toda esa parte. Yo no me voy a detallar en cada versículo porque es muy difícil que lo pudiéramos cubrir todo. Pero los capítulos 11 y el capítulo 12, usted puede encontrar donde se dice anuncio de la 10ª plaga. Y en el capítulo 12, institución de la Pascua. Es ahí donde comienza esta historia. Y el punto principal de la Pascua es obediencia. ¿Por qué? Es obediencia porque Dios les dice, diles qué y que hagan. Diles qué, en otras palabras, lo que yo diga, que lo hagan. Todo lo que viene en relación con la institución de la Pascua es algo que el pueblo nunca había hecho antes, nunca. Ellos no sabían lo que era matar ovejitas o corderos. Ellos no sabían lo que era eso. Ellos no tenían un sistema de sacrificios hasta ese entonces, no lo tenían. Es aquí donde comienza toda una institución. Estamos en el punto 2, la Pascua. Ahí nos vamos a quedar para pasar luego al otro que viene, que es importantísimo. ¿Qué es lo que pasa aquí en cuanto a la Pascua? La Pascua es algo que Dios da. En la Pascua el hombre no interviene. Dios es el que hace todo. Dios da las instrucciones y el hombre obedece. Es la parte que nos cuesta a nosotros cuando Dios nos dice, haz, y nosotros no hacemos. Es la parte que nos cuesta cuando Dios nos dice, cambia esto, y nosotros no lo cambiamos. Es la parte que nos cuesta cuando Dios nos dice, da un paso y yo daré 2 o 3. Nos cuesta hacerlo porque no obedecemos realmente como Dios nos ha llamado a hacerlo. La Pascua fue un acto libre, pactado, soberano y misericordioso de nuestro Dios. Fue Dios quien hizo la diferencia. Dios separó totalmente al pueblo hebreo y al pueblo de los egipcios. Lo separó. Dios lo que está diciendo ahí es, hey, mi interés es con este pueblo porque tengo un pacto, ayúdeme, ¿con quién? ¿Con quién? Váyanse atrás, ¿con quién? Dígalo. Empieza con A. Con Abraham, ahí comienza. No es con Moisés. Moisés simplemente está continuando la palabra de promesa que Dios había dicho que iba a hacer con ese pueblo. Y todo lo que vendría por delante, porque recuerde que en la promesa con Abraham está incluyendo ¿a qué? A multitudes, no nada más a un pueblo, a multitudes. Pues es lo que él hace. Y él les dice, hey, por favor, yo quiero que ustedes obedezcan. Éxodo capítulo 11, versículo 7 dice así: porque ninguno de los hijos de Israel, ni siquiera un perro, le ladrará.
ni a hombre, ni a bestia, para que entendáis cómo el Señor hace, esa palabrita, ¿cómo el Señor hace qué? Señálelo, ¿cómo dice? ¿Cómo el Señor hace qué? Diferencia. ¿Cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel? ¿Y por qué dice eso en el versículo 7? Bueno, porque lo que Él les ha mandado hacer es que tomen el corderito, que lo degollen y luego saquen sangre, y parte de esa sangre debe ser puesta, y esta es la gran y tremenda similitud con la sangre del Cordero Jesucristo nuestro Señor. Póngala en los dinteles. Y al ponerla ahí, el ángel dice que pasará a la medianoche. Ahora, el faraón no sabe lo que está por venir, porque en medio de una noche, cuando una cosa así sucede, déjeme decirle, es peor que cuando pasa en el día. Dígame si no es cierto. Usted tiene un accidente de noche con su carro, es más complicado arreglar la situación que cuando es de día, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Verdad que sí? Alguien se enferma de noche, ¿cuándo es más complicado? ¿De noche o de día? De noche, ¿sí? Alguien se enferma y están cerrados esas cosas. Y está cerrado allá, y entonces tenemos que jugárnosla. Hace unos días atrás alguien me llamó y me dice: pastor, ¿no conoce algún doctor hispano? Necesito de urgencia. Ustedes saben que no es tan fácil encontrar a un doctor y en esa noche, y sabiendo cómo es el sistema aquí, de que usted nada más no puede llamar al doctor y decirle: doctor, ¿me puede venir a la casa, venir a ver a la casa? No, ¿verdad? Eso no es aquí no pasa eso. Y este amigo que me llamó piensa que aquí así se hace como en otros países. No, es muy difícil de noche. Ahora, ellos no saben lo que viene por delante, pero el Señor le dijo a Moisés, tienen que hacerlo así como yo les estoy diciendo. Se llama obediencia. Si no obedecéis, no va a pasar nada, no van a lograrlo. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, ponen la sangre en los dinteles, y de pronto aparece el ángel, que es el que trae el juicio. Alguien podría decir el ángel de la muerte. Yo no voy a decir el ángel de la muerte, pero es el ángel que fue enviado con una finalidad, y era cumplir la palabra que Dios había dado. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Los primogénitos mueren. Encuéntrese al perrito y a la perrita y se les muere el primero. Encuéntrese a la vaca y se le muere el primero. Encuéntrese a la gallina y se le murió el primer pollito. Encuéntrese usted al zorrito y se le murió la primer zorrita. Encuéntrese usted al vecino de al lado y se le murió el primer hijo. Tremenda cosa pasa, porque cuando viene la palabra, Él le dice: hey, va a haber tal llanto, o sea, va a haber tal confusión, va a haber tal dolor, va a haber tal clamor en medio del pueblo hebreo, va a haber tal llanto, sufrimiento por la pérdida de sus primogénitos. Pero en cuanto a los hebreos, dice el versículo 7, versículo, ¿qué les dije? 11:7, estoy en el capítulo 12. Versículo 7 dice: pero a ninguno de los hijos de Israel, ni siquiera un perro, le dará, ni a hombre, ni a bestia, para que entendáis cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. ¿Cuál es la distinción? Es la sangre. Es la sangre. Esos versículos 12 y 13, el Cordero Pascual apunta a Cristo. La sangre en los dinteles de las casas viene a ser el tipo de la sangre de Jesús esparcida. Póngale atención a esto que voy a decir a continuación. Es la sangre de Jesús esparcida sobre la conciencia del pecador, creando fe en el redimido, o en el que va a ser redimido. Pero no sé si le presta atención a lo que dije. Dije yo, la sangre esparcida sobre, ¿dónde? ¿Sobre qué? Conciencia. ¿Ya? No dije corazón, dije conciencia. Vean Hebreos capítulo 9, versículos 12 y 14. 9, 12 y 14. Yo sé, familia, que esto es un poco de carne
que esta no es leche y que hay que digerirla y hay que anotar, porque si no después no sabemos ni de qué se habló. Hebreos 9, 12, 14 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenida eterna redención. ¿Para quién es la eterna redención, familia? Para usted y para mí. No es para él, es para nosotros. Él obtuvo para nosotros. Versículo 12: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, dígalo fuerte, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Tremendo. No sé si usted le puso atención, pero la sangre derramada sobre la conciencia. ¿Por qué? Porque el hombre no es consciente de su pecado. Porque muchas veces el hombre no es consciente de que realmente le está fallando a Dios en ciertos aspectos de la vida. Porque el hombre cree, o más bien hace creerse a sí mismo que está bien así como está. Su conciencia, dice en la palabra, en algunos casos, se ha vuelto como callo, entenebrecida, ¿sí? Porque no acepta que está corrompida por el pecado. Así que tenemos aquí la salida. Ahora, esta parte de la Pascua es importante, porque cuando uno sigue leyendo el asunto de la Pascua, le dice, esta es la forma en que lo tienen que hacer. Y dice ahí en el versículo, espérenme, versículo, ya les digo. Estamos en el capítulo 12. Versículo 13: y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre pasaré por vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruirlos, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día os será memorable, y la celebraréis como fiesta al Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Ahora, dele vuelta a la página, y usted se encuentra ya con toda la historia de cómo sucede aquí. Toda la historia. Y mire lo que dice en el capítulo, mismo capítulo, versículo 37. Y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Subió también con ellos una multitud mixta, juntamente con ovejas y vacadas, una gran cantidad de ganado. Y de la masa que habían sacado de Egipto cocieron tortas de pan sin levadura, pues no se había leudado, ya que al ser echados de Egipto no pudieron demorarse ni preparar alimentos para sí mismos. El tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años. Y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. ¿Sabe qué les dijo también? Dice, hey, a la hora del salir, yo quiero que estén listos. Quiero que tengan sus sandalias puestas. Quiero que estén listos. Porque van a hacer dos cosas. Van a comer y inmediatamente van a acercarse al pueblo, y al pueblo le van a pedir todas sus cosas. Le van a pedir oro, le van a pedir joyas. Yo quiero que ustedes lo hagan. Es tremenda esa parte, familia, porque es cuando ellos salen con dinero. Ellos no tenían nada. O sea, le habían puesto tal tipo de cargas de trabajo, de labor, que no llevaban nada. Y entonces la forma en que el Señor le quita las riquezas al pueblo de los egipcios, le quita la riqueza y se la da. Dice que ellos encontraron tal gracia con los egipcios, que ellos le daban y a la vez le decían, hey, ya váyase por favor, ya váyase. Porque no querían tener más muerte, y ellos no querían ser expuestos a más trágicas situaciones. Y ellos no lo querían. Y esto nos lleva
al tercer aspecto, que seguramente es el último que toque esta tarde, y es el cruce del Mar Rojo. Salimos de Egipto y nos encontramos en el camino hacia el Mar Rojo. Miren el versículo 36 del capítulo 12. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. El cruce del Mar Rojo comienza en el capítulo 13. Y la Pascua y el cruce del Mar Rojo, de cierta manera, van por ahí paralelos. O sea, dos eventos en el cual, si no hubiera Pascua, no hubiera habido cruce del Mar Rojo. Tenía que ser lo primero. Tenía que haber Pascua y luego el cruce. Y es un tipo de nuestra conversión, por la gracia de Dios y al Espíritu Santo, a nuestro llamado. Dios llama al pueblo a salir, pero antes les voy a mostrar la liberación que voy a hacer, y lo hace a través de la sangre, prototipo de esa sangre en Jesús, que nos limpia y que nos prepara para empezar nuestro llamado en Cristo Jesús. Es un tipo. El Señor iba delante de ellos, dice, cuando iban camino hacia el Mar Rojo, iba delante de ellos. En el capítulo 13, versículos 21 y 22 dice: iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¡Wow! Ahora, para que anduviesen de día y de noche, familia, tenían que tener una capacidad física increíble. Dígame si no es cierto. O sea, caminar día y noche. Me acuerdo en una ocasión que mi esposita me invitó a que fuéramos no sé a dónde, un lugar, no me acuerdo si fue en Quebec o fue en Ottawa, y yo iba muy contento, y caminé, y no me di cuenta de qué manera sigilosamente mi esposa me hizo caminar 4 horas, y el cansado era yo, no ella, pero me la jugó bonito, ¿no? Por eso cuando ella me dice, vamos a tal lugar, ya le pienso, porque yo sé que me va a poner a caminar. A ella le gusta eso. Hay 2 personas que yo les tengo cierto respeto, es Abby y mi esposa, porque dice Abby, chancleta, ¿qué? Chancleta veloz, dice. Sí. Dice que este pueblo caminaba de día y de noche, y la columna de fuego les alumbraba. Pero ¿quién era esa columna? Dice que Jehová iba delante de ellos en una columna de una nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Cuando usted mira el versículo 18, Dios hizo que el pueblo diera un rodeo tremendo. ¿Bien? Pónganme el mapa que tengo ahí para que ustedes tengan una idea de ese viaje que ellos estaban teniendo. Salen de allá donde está el número 1, a lo mejor sea un poco difícil para ustedes, ¿no? Pero salen de ahí donde está el número 1, ahí, ese puntito, número 1, y nos venimos todo esto, familia. Y hoy yo voy a quedar aquí. Déjenme ver si lo logro. No, está más fácil allá. Aquí. Hoy nos vamos a quedar aquí, en el desierto, en el monte del Sinaí. Aquí es donde está, campamentos en el desierto, dicen ellos. Ahí nos vamos a quedar. Pero quiero que vea, ¿no les parece que sería un poco más fácil ir de aquí hasta acá? Pero se vinieron desde aquí, llegaron acá, se metieron por acá. Mire. Oh my. Yo me imagino al líder de la expedición. Oiga, Moisés, pero este camino está más cerca. Sí, pero
mi Dios dijo que debemos ir por esta otra. Pero Moisés, mírelo, es lógico, o sea, usa el sentido común. No es más fácil de aquí, aquí. Pero dice la palabra que el Señor los llevó por esa senda por dos razones. Una era porque cuando vieran la guerra, el pueblo se iba a desmotivar totalmente. Dos, era porque quería probar que había en los corazones de ellos. Son dos de las razones por las cuales les llevó por ese camino un poquito más lejos. Pero dice la Biblia en estos versículos que Dios iba con ellos día y noche. Día y noche, día y noche, día y noche iba con ellos. Diga conmigo, ¿Dios está conmigo? Otra vez, ¿Dios está conmigo? Día y noche. Día y noche. Bueno, bajo esta premisa, sabiendo de que Dios estaba con ellos día y noche, cuando el ejército enemigo se les acercó un poquito, dejaron salir realmente lo que había en el corazón de ellos. Y miren el capítulo 14, versículos 10 y 11, dice así: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel, ¿qué dice? Temieron en gran manera y clamaron a Dios. Y dijeron a Moisés, y dejaron salir todo lo que había en el corazón. Domingo anterior, Centro de Conexión, se habló sobre María, Marta, con respecto a Lázaro, con aquella expresión en cierta forma de fe, pero en cierta forma también de como una represalia. Si hubieras estado aquí no hubiera muerto. Y esta parte dice que ellos temieron y le dijeron a Moisés. Recuerden, en la escuela de liderazgo les hemos enseñado que ¿quién tiene la culpa siempre de lo que pasa en la iglesia? ¿Quién tiene la culpa siempre de lo que pasa en la iglesia? Díganlo. Ustedes saben quién. El pastor. El pastor es el culpable. Pues aquí parece que no cambia la cosa. El culpable era Moisés. Y le dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Y dice la palabra en los versículos anteriores del 13, 21 y 22 que Dios estaba con ellos día y noche. Y apenas vieron un poquito de turbulencia, ¿qué sucedió con ellos? Cambiaron, sacaron todo lo que estaba en el corazón. No estaban convencidos de la protección de Dios. Y es que no es lo mismo saberlo de una manera legal, saber que Dios está con nosotros, y el estar convencido. No es lo mismo, familia. ¿De verdad? ¿Sí? El saberlo legalmente, sí, yo sé, ustedes lo acaban de decir, yo sé que Dios está conmigo, pero hermano pastor, usted sabe que, y dice uno, y es que usted, la carne, pastor, discúlpeme, uno es humano y le pone todo lo que usted quiera ponerle. Mucha gente sabe legalmente esto, pero no están convencidos. Mucha gente sabe que están en pecado, pero no están convencidos de que están en pecado. Temen al juicio eterno, lloran por el juicio eterno, pero no están convencidos de ello. No tienen remordimientos, no están arrepentidos, no están confundidos, sencillamente no quieren aceptar al Señor Jesús. No quieren caminar como el Señor Jesús les llama que camine. Y es la palabra y el Espíritu Santo quienes traen una cosa que se llama convicción. Es el único, el Espíritu Santo, quien trae convicción. Y cuando hay convicción, yo por ahí metí unas cuantas palabras. Cuando hay convicción, el convencido convertido mostrará frutos de consagración. Ahí está. Cuando hay convicción, el convencido convertido mostrará frutos de consagración. Las 5 C le puse yo. Esa es mi frase que yo elegí escoger para esta parte. No es lo mismo saber algo legalmente
que estar convencido de, que ser consciente de. Y en esto de camino al Mar Rojo viene una comparación con el bautismo que tenemos en Cristo Jesús. Y aquí yo quiero que sea el tope, que sea el cierre. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 y al 2 dice: porque no quiero, hermanos, léanlo por favor porque esto es vital, porque no quiero, hermanos, que ignoremos que vuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos. Oiga familia, ¿qué les parece si empezamos a hacer una nueva doctrina aquí? Porque aquí dice todos: perros, vacas, gatos, becerros, todos. De aquí podría salir una doctrina, decir que también los animales tienen que ser bautizados. No, ninguna de ese tipo de herejías, ¿no? O sea, 1 Corintios capítulo 10, 1 al 2 dice que ellos fueron bautizados en el mar. Israel con Moisés pasó por el bautismo como un acto de obediencia, estaban pasándolo. Los egipcios murieron, ellos no pudieron pasar el mar. Ellos no disfrutaron de ese beneficio, solo los elegidos, los escogidos de Dios. Había una diferencia entre el egipcio y había una diferencia para con el pueblo hebreo. Y nosotros como creyentes, en un acto de obediencia, somos bautizados en referencia a la labor hecha por nuestro Señor Jesús, en referencia a la promesa que Él nos da. En Mateo 28, 19, cuando dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, yo puse el versículo así. Antes de decir bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo puse 3 puntos suspensivos y le voy a decir por qué. Porque al final dice, el que crea, bautizando en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Marcos 16 dice así: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Cuando dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es porque antes debe haber una acción de creer, de confiar, de estar convencido, que es lo que mucho del pueblo hebreo no estaba convencido. Lo sabían legal, habían visto la grandeza del poder de Dios manifestado, pero no estaban convencidos todavía. Sabían que Moisés era el intermediario, pero no estaban convencidos. ¿Ya? Y hay muchos de nosotros, y hay mucha gente allá afuera que sabe que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, y no están convencidos. No lo están. Por eso es que nosotros nos bautizamos cuando estamos convencidos de. Israel siguió a Moisés a través del Mar Rojo. Nosotros seguimos a nuestro Señor Jesús como un acto de obediencia cuando bajamos a las aguas bautismales, declarando simbólicamente que la salvación ha sido realizada por nuestro Salvador.